Buenos días, bienvenidos una vez más al programa Culturízate, en donde cada mañana te mantenemos informado sobre distintos temas para fomentar una cultura de paz. Mi nombre es Lilibet y el día de hoy mis compañeras Fátima, Andrea, Samantha, Daniela y yo hablaremos sobre la irenología, algunos movimientos pacifistas y personajes importantes que han contribuido a la paz a lo largo de los años. Para empezar, ¿alguna vez has escuchado la palabra irenología? Esta es una palabra que viene del griego Eirene, quien era considerada la diosa de la paz, y logos de estudio o tratado. Por lo tanto, su significado literal sería la ciencia que estudia la paz. La irenología se ha definido como aquellas teorías, hipótesis, conceptos, principios, leyes y deducciones que se formulan sobre el tema de la paz. Esto con el propósito de identificar fuerzas y condiciones que ayudan al mantenimiento de un régimen pacífico desde una perspectiva positiva. La paz se ha visto presente desde años atrás en las manifestaciones del hombre, sin embargo, han sido más relevantes los conflictos y problemas que se crean que la misma paz para resolverlos. Es así como se muestra la irenología, con el fin de mantenernos en conciencia sobre cómo y qué acciones tomar para vivir en un ambiente de armonía y paz. Ya que sabemos esto, hay que mencionar que varios personajes han creado diversos movimientos pacifistas para lograr este ambiente deseado, así que aquí te hablaremos sobre algunos que han estado presentes a lo largo de los años. A lo largo de la historia han sido muchos los personajes que han luchado por obtener paz en sus países y que han trasladado su trabajo a un nivel más global, siendo considerados personajes claves para el avance de los pueblos, de la democracia y del entendimiento mundial por la paz. Queremos hacer mención a varios de ellos y la primera sería Jane Addams. Jane Addams fue una reformadora filósofa y activista estadounidense que cofundó la primera residencia social de Estados Unidos, la Hull House, y fue dedicada a trabajar a favor de la población migrante, así como en distintas políticas educativas y sociales. Fue también la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz en 1931 y la primera filósofa pública del mismo país. Además, perteneció a la primera generación de mujeres de clase media alta que tenía acceso a la educación superior, experiencia que la llevó a problematizar las tensiones que vivían las mujeres entre las demandas sociales y familiares y los deseos profesionales propios. Uno de los personajes pacifistas es Mahatma Gandhi, quien demostró que la resistencia pacífica es un instrumento válido para alcanzar objetivos políticos, objetivos tan inmensos como la independencia de una nación, la India en 1947. Gandhi abogó por el pacifismo en un contexto enmarcado en el periodo de las tres guerras. En Sudáfrica luchó con éxito contra la discriminación que sufría la comunidad de India y movió masas y dejó símbolos como la Marcha de la Sal, que fue una propuesta pacífica por la independencia que encabezó en 1930. Después de años, en 1948, a los 78 años, fue asesinado y se convirtió en símbolo, en referente para los movimientos pacifistas futuros. Una de las frases de la no violencia de Gandhi fueron: me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Este personaje era ferviente partidario de la resistencia pacífica y estaba convencido de que la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Y llegó incluso a decir que si quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Y debido a su gran grandeza, se le llama Mahatma, que significa gran espíritu, uno de los líderes de derechos civiles mundiales. Desde Martin Luther King hasta Nelson Mandela lo han reconocido como fuente de inspiración en su lucha para conseguir igualdad de derechos para su gente. A continuación, hablando de movimientos pacifistas, en 2011 la gente tomó las calles de todo el mundo árabe, presionando a sus dirigentes para que pusieran fin a decenios de opresión. Fue lo que se conoce como Primavera Árabe. Fueron derrocados líderes autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo.
Esta gente albergaba la esperanza de que este movimiento instauraría nuevos gobiernos que traerían reformas políticas y justicia social. Pero la realidad es que hay más guerra y violencia, y que se reprime a quienes se atreven a alzar su voz por una sociedad más justa y abierta. 5 años después, los derechos humanos continúan siendo atacados en toda la región. En Brehjarín, la mayoría de los y las activistas de derechos humanos y dirigentes políticos están entre rejas. Juntos debemos presionar a los países para que dejen de atacar a la población civil en los conflictos armados. Esto se decía en Siria, Egipto, Ibrahim y otros países. Los gobiernos estaban atacando la libertad de expresión y encerrando a activistas de derechos humanos. Pocas personas se pudieron compadecer ante la justicia por la violencia, los asesinatos y las torturas que tuvieron lugar durante y después de las protestas de 2011. Fue el 14 de febrero de 2011 cuando estallaron manifestaciones multitudinarias para exigir reformas. Las fuerzas de seguridad bahreíníes respondieron con violencia. Desde entonces, la situación política fue polarizando cada vez más, y quienes se atrevían a pronunciarse sobre la trágica situación de los derechos humanos en el país fueron castigados. Los agentes de seguridad se comportan como si prácticamente no temieran ser obligados en algún momento a rendir cuentas. Esto lo decía la Amnistía Internacional. Tras las protestas, el rey estableció la Comisión de Investigación Independiente de Bahrein, presidida por expertos internacionales independientes quienes investigaban delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. 5 años después, la población seguía esperando justicia por los abusos que se daban en ese tiempo. Entonces, las autoridades que continuaban reprimiendo la disidencia actuaban cada vez más contra personas que recurrían en los medios sociales por criticar al gobierno. Su reacción ante las manifestaciones fueron disparando gas lacrimógeno y perdigones, también deteniendo y encarcelando a algunos, casi siempre tras un juicio injusto. Personas en espera de ser juzgadas sufrieron una tortura y se encarcelaban a dirigentes políticos en la oposición, normalmente pertenecientes a la población mayoritaria chií. En general, este movimiento pacifista inició en Libia, donde se transformó rápidamente en un conflicto armado, con una intervención militar occidental, y terminó con la muerte violenta del coronel Muammar al-Gaddafi en octubre de 2011. Túnez, donde se emergió la primavera, se logró instaurar actualmente un sistema democrático luego de un periodo de inestabilidad. Hola, un gusto saludarles. El personaje pacifista que comentaremos a continuación dio un movimiento al cual se le dio por nombre la gloriosa lucha por el derecho a la educación de Malala Yousafzai. En el año 2013, el día 12 de julio, la sede de Naciones Unidas en Nueva York acogió la celebración del primer día de Malala. En aquella ocasión, la joven activista pakistaní Yousafzai proclamó: libraremos una gloriosa lucha contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo. Tomaremos nuestros libros y lápices porque son armas más poderosas. Por lo que esta lucha estuvo a punto de costarle la vida. Para darles un resumen acerca del por qué Malala está luchando por los derechos de la mujer y de los niños, en el año 2007 el lugar del Swat fue tomado por los talibanes. Estos impusieron su versión radical de la Sharia, la ley islámica, cometiendo multitud de abusos contra los derechos humanos y ensañándose especialmente con la educación y con las mujeres, a las cuales les prohibieron salir de casa si no eran acompañadas de un varón. El 1 de septiembre del año 2008, cuando Malala tenía 11 años, su padre la llevó a un club de prensa local en Peshawar para protestar por el cierre de la escuela, y ella pronunció su primer discurso: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico a la educación? Este discurso fue publicado en todo Pakistán y llamó la atención del mundo entero. Fue en el año 2009 cuando Malala abandonó su anonimato y empezó a hacer campaña pública en favor de la educación de las niñas por todo el país junto a su padre. También inició su propia fundación en el año 2013 llamada Malala Fund, que promueve la educación de las niñas, por lo que hay que reconocer que Malala es un testimonio de que las mujeres de todo el mundo no se dejarán intimidar para que guarden silencio hasta que las voces sean escuchadas. Así pues, la gloriosa lucha
por la educación de Malala debe continuar, al menos por un tiempo. Una lucha que es también la lucha por la paz y por el desarrollo, porque como ha dicho la joven protagonista, un niño, una niña, un profesor, una profesora, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo debido a que la educación es la única solución. Hemos llegado al final de esta emisión. Mis compañeras y yo agradecemos mucho su preferencia y los esperamos próximamente que nos puedan seguir sintonizando aquí en Culturízate.